pérdida desde el punto de vista del banco, entonces le estarías dando dinero de más a una persona y a la otra todavía no se lo quitas. Entonces la transacción dice, no hagas nada hasta que yo te lo diga. Entonces tú puedes tener miles de inserts. Por ejemplo, yo aquí puedo tener insertar al DVD3, le pongo DVD3. Ay, perdón. Ahí me marcó un error. Si se fijan, ahí me dice restricción única violada. ¿Por qué? Porque yo tengo una clave primaria que dice que no se puede repetir el ID. Por lo tanto, ahí me botó porque ya tenía el 2. Ahí le cambio al 3, ejecutar. Se inserta la fila. Le pongo el 4. Ejecuto. Le pongo el 5. Si se fijan, ahí ya llevo 3 instrucciones y todavía no llevo ningún commit. Si yo regreso acá a la tabla, refresco, todavía no hay nada. Vamos suponiendo que ahí algo falla, algo que no teníamos contemplado falla. Entonces ahí entra la otra instrucción que se llama rollback. El rollback dice, échalo todo para atrás, falló, aborta, ya no quiero que hagas eso. El rollback ya hizo eso, entonces yo aquí regreso, refresco y jamás de los jamases esas 3 instrucciones se van a ver reflejadas en la tabla. Entonces regreso atrás y ahí le pongo en ejecutar, le pongo commit y el commit lo que hace es darle para adelante al DVD5 que acabo de insertar. ¿Sale? Rollback y commit son los conceptos claves de las transacciones, ¿va? Ok, hasta aquí pues ya vimos algo bien básico. Ya tenemos datos en la tabla discos. Voy a insertar datos a la tabla archivo de prueba. ¿Sale? Insert into buscador.archivos y ahí yo le puedo hacer una variante del insert, que es donde le especifico qué campos van a ir. Ahí le voy a especificar que va a insertar ID de archivo. Va a después ir el nombre. Después le voy a pasar la extensión. Y después por último le voy a pasar el ID de disco. ¿Sale? Ahí le estoy diciendo, base de datos, te voy a mandar en este orden los siguientes datos. El ID de archivo va a ser el archivo 1. El nombre va a ser C2 puntos, diagonal, mis imágenes, diagonal, prueba.jpg. Luego le voy a pasar la extensión, que es JPG. Luego le voy a pasar el disco, le voy a decir, este va a estar en el disco 5. Ok, ejecutar, ¿sale? Ahí lo ejecuto, le doy de una vez su commit, ejecutar. De esta manera, si yo llego acá a archivos, actualizo y ya tengo ahí mi información, ¿sale? Sin embargo, para el usuario, esto no es muy amigable. Los IDs no son muy amigables. Para el usuario, en lugar de decirle que está en el disco 5 o el disco con el ID 5, sería más amigable que yo le diga está en el DVD 5. O sea, como él lo entiende. El usuario no entiende de IDs, él entiende de nombres. Entonces, para eso voy a hacer una consulta rápida. Voy a regresar aquí al Query Builder. Me voy a la parte donde dice diagrama. Y aquí en el diagrama está bien padre esto, porque yo arrastro las tablitas, las 2 tablitas, y ahí las tengo gráficamente. Entonces le digo, yo quiero seleccionar, quiero que me des el nombre del archivo, la extensión del archivo y en qué disco se encuentra. Pero si se fijan, yo aquí en la tabla de archivos no cuento más que con el puro ID de disco. Por lo tanto, yo tengo que brincar a la otra tabla. Entonces ahí arrastro y los suelto. Los estoy enlazando por su ID de disco. Estoy suponiendo que los IDs de disco van a coincidir, ¿sale? Y que los dos son numéricos. Entonces ahí los estoy enlazando y aquí lo que yo quiero mostrar es el nombre. De esta manera me está mostrando nombre de archivo, ¿no? Su extensión y nombre de disco. De manera que yo ejecuto y ahí tengo nombre de archivo, extensión y el nombre del disco. Pero si se fijan, dice nombre y nombre 1. Yo les puedo poner un alias. Yo voy a regresar aquí al editor y en lugar de aquí adelantito de nombre de archivo, le voy a dar espacio y yo le puedo poner alias, as, se abrevia as, y le voy a poner archivo. Y acá delante del disco le voy a poner alias, disco. Lo corro. Y ya ahí ahora sí es más visual para el usuario saber que tiene el archivo fulanito con la extensión fulanita en el disco 5. El disco me gustaría que apareciera antes, no es ningún problema. Regreso al editor y esta instrucción, este campo, lo voy a cortar de aquí y lo voy a pasar aquí al principio. Ahí lo pego, le pongo su coma. Si yo lo corriera aquí, esto tiene un error de sintaxis. Lo corro, palabra clave from no encontrada. Ok, regreso, ahí le pongo su coma. La coma de al final se la quito, ya no es necesaria.
ejecuto y ahí lo tengo ya, el disco, el archivo y la extensión, ¿sale? Entonces esta es una simple instrucción SQL que lo único que hace es decir, selecciona los siguientes campos. From es desde la tabla buscador.archivos, y el inner join es un puente, dice desde la tabla de archivos enlazada a la tabla buscador.discos, donde el ID del disco de la tabla de archivos coincida con el ID de disco de la tabla de buscador.discos, ¿sale? Esto automáticamente nos lo generó el constructor de diagramas. Nosotros lo pudimos haber tecleado directamente. Lo único que estamos haciendo es ahorrarnos chamba, ¿sale? Ya que tengo esta consulta, ¿qué es lo que hago? Voy a crear una vista. Una vista no es otra cosa que una instrucción SQL select almacenada. Y las vistas son bien útiles. ¿Por qué? Vamos a crearla. La instrucción de una vista es bien sencilla. Es create view y le vamos a poner el nombre de la vista, que va a ser buscador. Y ahí le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner BW de vista, o le pueden poner ustedes el prefijo que quieran, BW archivos, ¿sale? Y le vamos a poner as crear vista buscador.bw archivos as, que significa en español como, y le va a poner todo este select que ya tenemos. Entonces ahí le voy a poner ejecutar y me dice privilegios insuficientes. Volvemos al problema de los permisos. En este caso, ¿qué es lo que debo hacer? Pues me conecto como system. ¿Por qué? Porque buscador no se puede dar permisos a él mismo, tiene que dárselos a alguien que tenga la autoridad correspondiente para ceder permisos. Entonces el system es la persona que se los va a dar. Entonces aquí abro un Visual Query Builder, o le doy doble clic aquí en buscador y le voy a dar, busco su permiso que se llama Create Any View. Aquí está, lo palomeo, le doy en aplicar y se fijan, ya me dice grant create any view to buscador. Le digo está bien y ahí ya se lo da. Me voy a desconectar con system, regreso al editor donde me había denegado el permiso, regreso al editor, le vuelvo a poner en ejecutar y en ese momento ya me dice adelante, no hay ningún problema ahora. De esa manera, si yo refresco aquí en vistas, refrescar, pues ya estoy viendo que ya creo la vista. La vista, digamos que es como una especie de tabla, nada más que yo no puedo insertarle nada. Le doy doble clic, ahí lo abre, me fijo en sus datos y se fijan, ahí me está visualizando los datos como si se tratase de cualquier otra tabla, pero tiene la diferencia de que no es una tabla, simplemente es un select almacenado que me está sirviendo para abstraer la información de manera que el usuario la vea, o que incluso el programador le sea más manejable, ya tener la información que quiere el usuario concentrada. Bien, hasta aquí la primera parte de la base de datos. Voy a detener esta grabación y continuamos ahorita la parte que es enlazarlo desde Java a la base de datos.